limpias, partícipe del grupo número 13 del Diplomado en Educación Superior de la Business School de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En esta ocasión vamos a darles a conocer unas de las metodologías activas más utilizadas tanto en el ámbito educativo como el empresarial, llamado Design Thinking. Design Thinking viene del término en inglés que traducido al español quiere decir pensamiento de diseño o pensar como un diseñador. Para esto nos vamos a remontar un poco en la historia, haciendo referencia a tres personajes. Uno de ellos, en el año 1969, es Herbert Simon. En los años 80 tenemos a David Kelley y en el 2008 a Tim Brown. El Design Thinking o pensamiento de diseño se enfoca mucho en las necesidades de las personas. Mediante la observación, crea prototipos y luego los evalúa. El Design Thinking o pensamiento de diseño tiene 5 fases que vamos a desarrollar a continuación. Las fases de Design Thinking son las siguientes: empatizar, definir, idear, prototipar y por último evaluar. En la fase número 1, que es empatizar, se debe entender cómo piensan las personas, sus necesidades y lo que es realmente importante para los usuarios. Como segunda fase tenemos lo que es definir, que se trata de sintetizar la información construyendo un punto de partida desde un dolor significativo para el usuario. Como tercera fase tenemos idear, que es generar muchas ideas, siendo disruptivo e innovador y construyendo en equipo una propuesta. Como cuarta fase tenemos lo que es prototipar, desarrollar prototipos rápidos y sencillos que permitan recibir retroalimentación sobre la propuesta. Y por último tenemos lo que es evaluar, simulando un contexto real, comprender mejor al usuario y con su retroalimentación mejorar la propuesta. En esta fase, que es empatizar, está dedicada a la observación para identificar las necesidades de las personas a las que nos queremos dirigir y lo que realmente es importante para ellos. La empatía es clave durante esta etapa. Para ello podemos utilizar mecanismos o métodos para poder llegar a las personas y saber las necesidades que ellos tienen, cómo hacer preguntas, como qué dicen, qué piensan, qué hacen o qué sienten. Otros de los recursos que podemos utilizar en la empatía son las entrevistas, las preguntas y la observación. Y por ello, en esta ocasión, hemos realizado entrevistas a estudiantes de las universidades respecto a los problemas académicos que ellos han percibido, tanto en los docentes y en sus compañeros de la universidad, que han influido en su aprendizaje. ¿Qué problemas académicos has visto en los docentes, en tus compañeros o en la universidad que crees que han influido en tu aprendizaje? Buenas tardes, mi nombre es Carla, soy ingeniera industrial y algunas actitudes negativas que han influenciado en mi aprendizaje de parte de algunos docentes creo que fue la falta de creatividad en su enseñanza, ya que contamos con diversas herramientas que podemos utilizar para llamar la atención de los estudiantes, como por ejemplo diapositivas más diversas, utilizar diferentes programas, aplicaciones para que nosotros podamos aprender de una forma más fácil y captar toda la información. Otra forma o otra actividad negativa que pude ver es que leía mucho las diapositivas y no explicaba casi nada. Podría, no sé,
prácticos o cualquier otra herramienta y llamar más la atención de nosotros los estudiantes. La verdad que creo que esas fueron mis dos experiencias. Otra también que puedo mencionar es la falta de apoyo tecnológico, ya que este docente podía ayudarse con algunas herramientas como la calculadora. Una vez, bueno, en una materia tuve la oportunidad de aprender escribiendo a mano el ejercicio y no ayudándonos con la calculadora, que es lo más práctico para nosotros, o con algunas aplicaciones en la computadora que ya tenemos bien a mano. Bueno, ella compañera, mi nombre es Diego y bueno, en el transcurso que he estado en la universidad, el contenido es muy poco interesante porque a veces no le entiendo lo que explican los docentes, explicaciones confusas, poco entendible, utilizan mucho término técnico y la verdad que no se le entiende lo que explican, ¿no? Y bueno, en los avances que hacemos, el docente explica una cosa y en el examen, en las evaluaciones hacemos otra cosa y así no se puede. Buenas tardes, mi nombre es Gisela y uno de los problemas que he encontrado en la universidad es que el avance es muy apresurado, también los plazos son cortos para la entrega de un práctico, entonces para prepararme para una exposición, y también hay mucha teoría y poca práctica. En algunas ocasiones los docentes tenían su propio texto que querían que los compremos. Una vez uno lo compraba el texto, tenía que saberse el punto y la coma de cada texto, porque si no en el examen estaba mal. Tenía que ser como él dice, ¿no? Sin dar la oportunidad de que uno llegue a investigar algo, que ahora usar la tecnología, pues no. También la falta de predisposición del docente para aclarar mi duda, el que estaba ocupado, que ya se tenía que ir, la hora y listo, no me daba ninguna explicación. También tenía una docente que ella era un poco cerrada, digamos, ¿no? Yo le preguntaba algo en una duda y ella, lo que ella decía estaba bien, así sea blanco y yo lo veía rojo, pero ella era blanco, digamos, ¿no? Entonces, esas serían mis observaciones, ¿no? Luego de haber visto la etapa de empatizar, que es una etapa donde se obtiene un alto volumen de información, corresponde comenzar a converger y seleccionar dicha información. Es ahí donde comenzará la fase número 2, que es la definición. La definición como etapa número 2 del Design Thinking. En esta etapa es donde se debe evaluar toda la información recopilada y conservar solo la que aporte mayor valor para identificar la necesidad del cliente y el por qué las necesita. A estos problemas se los conoce como insights y nos permiten focalizarnos hasta hallar la solución definitiva. Ahora bien, ¿qué son los insights? Literalmente significa visión en español. Es la clave que nos ayuda a encontrar solución a un problema o esa verdad sobre el cliente que ni siquiera el propio cliente conoce. Es así que de esta manera podemos crear una propuesta de valor que solucione directamente la necesidad o el problema que nos hemos identificado y planteado. En esta etapa del Design Thinking es crucial ya que nos pone tras las pistas que queremos buscar, toda vez que se explora cada iteración posible del problema. Así también se obtiene un enfoque más agudo por la continua exploración de toda la variabilidad que ocurren durante esta etapa, lo que permite saber cuál es el problema real y cuál será la mejor solución para ello. A su vez,
es importante definir los focos, que estos no sean ni demasiados amplios ni muy concretos, toda vez que nos pueden llevar a una generación de ideas que no resuelvan el problema en sí. Dicho todo esto, en esta etapa también tomamos como ejemplo la información obtenida en base a las encuestas y entrevistas realizadas en la etapa de empatía, donde de ello se definió que los problemas más definió como los problemas académicos que influyen en el aprendizaje los más importantes de acuerdo a las entrevistas realizadas a los estudiantes. Primero, la falta de creatividad en la enseñanza realizada o impartida por parte de los docentes, un contenido poco interesante de la materia, así como también tiene un avance apresurado del contenido de la materia, así como mucha teoría y poca práctica. Fase número 3 del Design Thinking. Esta se refiere a la fase de idear, es decir, en esta etapa el equipo debe pensar creativamente y lanzar ideas para solucionar los problemas identificados en la fase previa. Es así que a partir de ello se tiene una lluvia de ideas, como por ejemplo, para el primer problema planteado, se debe realizar los feedback, es decir, la retroalimentación. Asimismo, utilizar herramientas nuevas que faciliten el aprendizaje. Crear espacios destinados a la creatividad de cada estudiante. Para el problema 2 planteado, se tiene realizar pausas en el avance para hacer dinámicas del contenido ya avanzado. Hacer que los estudiantes den su punto de vista del contenido a través de exposiciones creativas. Y por último tenemos para el problema planteado número 3, que el docente priorice su avance y que se enfoque más en la información útil para el estudiante. Asimismo, que la clase sea más práctica que teórica. Por ejemplo, si es la carrera de derecho, que la práctica sea en casos de la vida real, o en caso de que la carrera sea de ciencias económicas, se den ejemplos en empresas, en instituciones públicas, donde sea más interesante y el alumno o el estudiante se sienta parte de ello. Mi nombre es Patricia Lazarte. Hemos estado hablando sobre la metodología activa Design Thinking y a su vez estamos definiendo cada una de las etapas de la cual está compuesta esta metodología. Ya hablamos sobre la empatía, estamos hablando sobre la etapa de la definición, sobre la etapa de la idea y bueno, ahora nos toca hablar sobre el prototipo. ¿Y qué es prototipo o prototipar? Es un primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con las características específicas planteadas. Prototipar es la cuarta fase del proceso Design Thinking, consistente en un primer modelo de estudio para analizar cómo interactúan las personas con el producto en cuestión. Suele tratarse de una representación o simulación del producto final que nos permite aprender más rápido, probando y testeando para incluir las modificaciones en la fase de desarrollo. En las empresas que operan como metodologías ágiles que están centradas en procesos innovadores o en el desarrollo de tecnologías, el prototipado es algo que está muy integrado, incluso aunque este no incluya todas las funcionalidades que deseamos que el producto final tenga. El prototipado nos ayuda a pensar como creadores y a comunicar con nuestros clientes y usuarios, una fase crucial para materializar una idea y comprobar si se puede ser viable en el mercado al que nos dirigimos. Consiste básicamente en materializar las ideas seleccionadas
En ocasiones el prototipo puede ser digital, una web beta, por ejemplo, o físico como un dibujo o un diseño. Por lo general, estos prototipos se realizan con materiales de bajo costo como papel, cartón o plastilina. Esto dependerá del presupuesto con el que se cuente. Prototipar básicamente es construir soluciones. Inicialmente se identifica la mejor solución para cada problema encontrado. A continuación, el equipo tiene que construir versiones económicas y muy primitivas de lo que sería el producto final, aunque sea en papel. Haciendo un breve resumen, lo que se realiza es la construcción del prototipo, la recogida de la retroalimentación, se hace un análisis de las mejoras del prototipo y se hace un cálculo de los recursos disponibles. Según la encuesta realizada, la sugerencia es que la universidad debe revisar su sistema de evaluación a docentes y hacer participar a los mismos en la definición de los criterios. Otro punto es la capacitación a docentes desde el uso dinámico de la tecnología en el aula hasta temas de empatía, valores, respeto y tolerancia. Otro punto sería el diseño de material de la asignatura de manera más atractiva para el estudiante, que tenga más práctica que teoría. Finalmente nos toca probar o evaluar los prototipos. Es la última de las fases del proceso de Design Thinking. Existe una figura, la de los evaluadores, que se encarga de probar rigurosamente los prototipos. Aunque esta fase final, la metodología del Design Thinking, se basa en un modelo de trabajo interactivo. A raíz de estos resultados obtenidos, los equipos a menudo utilizan ese como punto de partida. Por lo tanto, es posible volver a las etapas anteriores para realizar más interacciones, alteraciones y refinamientos. Según la encuesta realizada, se pretende trabajar sobre la siguiente sugerencia: crear una comunidad virtual de docentes donde exista intercambio de experiencias. Hasta este momento hemos visto las 5 etapas o fases que lleva adelante la metodología Design Thinking. Design Thinking, traducido al castellano, significa pensamiento de diseño. ¿Pero por qué pensamiento de diseño? Porque son los diseñadores quienes pueden transformar la manera de desarrollar servicios, productos, procesos y estrategias de los entornos empresariales. Pero esta metodología no solo se emplea para el área empresarial, sino también para el área educativa. Para ir finalizando este video, nos vamos a centrar en 3 aspectos. El primero está ligado a este cambio paradigmático que tiene esta metodología activa. En segundo momento vamos a hacer una breve síntesis de las fases que componen esta metodología activa, por si ha quedado alguna dudita a lo largo de esta explicación. Y en tercer lugar vamos a ver de manera rica los aspectos que tiende a potenciar en las personas la metodología del Design Thinking. Esta metodología activa, Design Thinking, es una metodología de innovación, la cual está centrada en el usuario. Esta metodología activa tiene como esencia un cambio de paradigma, es decir, se deja de hacer las cosas para vender a las personas y se empieza a hacer las cosas que necesitan las personas. En otras palabras, el cambio paradigmático, ¿cuál es? En el Design Thinking, que ya no se diseña para las personas, se sale de la caja y se empieza a diseñar
con las personas. Aquí hay un cambio paradigmático ligado a la creatividad, a la innovación, a las conexiones que éstas requieren, pero no alejado del usuario final, sino de su usuario inicial, que son las personas. Es decir, que dejamos de pensar bajo el supuesto de un producto o un servicio ya elaborado que se debe de vender, que ya está producido y luego se comercializa, sino que se empieza a pensar bajo el concepto de empatía, conociendo primero al usuario, sus necesidades y luego recién se tiende a producir el producto. Bajo el concepto de empatía se forma estas necesidades que la vamos a ejemplificar en el siguiente cuadro, iniciando con la empatía como una de sus primeras fases. Pero la empatía no solo es ponerse en el lugar del otro, sino ponerme yo en modo pausa. ¿Qué pongo en modo pausa? Mi propia cosmovisión, mi subjetividad, mi sentido común, para que cuando entre en contacto con el usuario pueda conocer sin filtro alguno lo que la persona dice, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, sus motivaciones, sus intereses y sus necesidades. En la segunda fase, que es definir, no es ni más ni menos que organizar la información que se ha recolectado hasta el momento. En la tercera fase, idear, está caracterizada por ser una propuesta innovadora, creativa. La idea es el cambio paradigmático tradicional, es decir, se crea. Ese es el valor agregado, la creación. En la cuarta fase, que es prototipar, en esta encontramos a una interacción en permanencia con el usuario. Es decir, que en esta fase hay una experimentación donde la característica principal es la falla. Pero esta falla tiende a ser de riqueza, de aprendizaje, porque a través del ensayo y el error se incorporan esos nuevos aprendizajes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de acercarse cada vez más al usuario y sus necesidades. Y en la última fase, que es evaluar, no solamente acá podemos decir que se pone a prueba todo lo que se ha diseñado hasta el momento para el usuario. Es decir, que se vuelve al usuario inicial y se obtiene un feedback con él para ver si se está acercando a responder a sus necesidades y si estamos cerca de lograr satisfacer eso que nos ha conectado inicialmente con él a través de la empatía. Este proceso, estas 5 fases, son ágiles, son continuas y son dinámicas, porque empieza en el usuario y termina en el usuario. Y por último, vamos a hablar de los beneficios del Design Thinking. Uno de ellos, son 5. Uno de ellos, el primero que vamos a mencionar, está ligado a desarrollar la empatía, ya que al tener ese contacto, ese piel a piel con el usuario, la capacidad de empatía se refuerza y el objetivo final es satisfacer las necesidades y proporcionarle soluciones innovadoras al usuario. Otro aspecto que potencia en las personas y en sus relaciones es el trabajo en equipo. Es decir, que fomenta esa creación de sinergia entre diferentes personas, respetando y poniendo en valor la capacidad de cada uno a la hora de aportar sus propias singularidades. Un tercer beneficio sería que promueve el perfeccionamiento. Toda idea debe ser validada antes de asumirse como correcta. Esto propicia una rápida identificación y resolución de los fallos. Otro beneficio es que genera un buen ambiente. La mecánica de esta metodología permite disfrutar del proceso y gracias a ellos alcanzar un estado mental en el que se da
rienda suelta a nuestro potencial. Y por último, impulsa la creatividad. El desarrollo de estas técnicas con un gran contenido visual y plástico permite poner a trabajar la parte más creativa de nuestra mente sin dejar de lado esa otra parte que es rica, la analítica. Y ahora, ¿qué tal si pintamos un nuevo diseño paradigmático en nuestras vidas? ¿Te atreves?